Hola chicos, continuando con el siguiente tema de física. Ahora lo que vamos a ver se le conoce como movimiento de proyectiles. Entonces aquí un proyectil es una partícula que se mueve cerca de la superficie de la Tierra solo bajo la influencia de su peso, es decir, hacia abajo. Entonces aquí podemos ver, imaginen un cañón, una bala de cañón. ¿Qué es lo que pasa? El proyectil o la bala va a salir del cañón, va a empezar a subir y luego va a empezar a bajar, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte de movimiento de proyectiles vamos a estudiar este tipo de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestra bolita. Recuerden que el peso siempre va hacia abajo y esta bolita también va a estar afectada por la gravedad. Y recuerden también que la gravedad siempre va hacia abajo. Entonces vamos identificando nuestras dos primeras variables, que es el peso y la gravedad. Entonces tenemos dos tipos de movimientos, el vertical y el horizontal, ¿de acuerdo? Entonces supongamos que la bolita amarilla la dejamos caer verticalmente, y la bolita roja la vamos a proyectar, como si fuera un proyectil que empieza a desplazarse de manera horizontal. Entonces nos damos cuenta que ambas bolitas van a caer al mismo tiempo, entonces van a tocar el piso al mismo tiempo. Entonces a lo mejor uno pensaría, ¿por qué? Si una está cayendo derechita y otra está siguiendo la forma de una curva, ¿de acuerdo? Pero esto se debe a que una vez que comienza el movimiento, el peso hacia abajo es la única fuerza sobre la bola. Entonces, el peso y la gravedad que están actuando sobre esta bolita es el mismo que la bolita roja. Por lo tanto, van a llegar al mismo tiempo porque solo la fuerza que está actuando es su peso, no hay otra fuerza que actúe sobre ellos. Entonces podemos decir que el movimiento vertical va a ser el mismo para cada bolita. Entonces aquí la bolita roja, vemos el ejemplo que se lanza y produce como una curva. Y la bolita amarilla es un proyectil que se deja caer en línea vertical. Entonces si nos fijamos, en el tiempo 0 empiezan igual. En el tiempo 1 están en la misma distancia hasta llegar a tocar el piso, de tal manera que tocan el piso al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Por lo que les mencionaba, porque cuando empiezan a caer, la única fuerza que va a actuar es su propio peso. Entonces, ¿cómo podemos obtener las ecuaciones para el desplazamiento de esta proyección horizontal? ¿De acuerdo? Entonces, como vimos en las fórmulas anteriores, para cualquier aceleración constante, vamos a tener que x es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, nuestra aceleración va a ser un caso especial de la proyección horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra aceleración en x no va a haber, nuestra aceleración en y va a ser igual a g, porque es la gravedad lo que está jalando hacia abajo. Nuestra velocidad inicial en y va a ser igual a 0, y nuestra velocidad inicial en x va a ser igual a nuestra velocidad inicial, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos estudiar dos tipos de desplazamiento. Uno que es el horizontal, o sea, cómo se mueve nuestra bolita en x, y otro va a ser el vertical, cómo se mueve nuestra bolita en y. Entonces, para nuestro desplazamiento horizontal, tenemos que va a ser x igual a nuestra velocidad inicial en x por el tiempo.
De las condiciones anteriores dijimos que no hay aceleración en x, por lo tanto este término no cuenta y nos quedaría solo este, pero este es solo en x. Ahora, para el desplazamiento vertical dijimos que no hay velocidad inicial en y, por lo tanto este término se nos elimina. Y nos quedaría que y es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces podemos concluir que en el desplazamiento horizontal no actúa la gravedad y en el desplazamiento vertical sí nos va a afectar la gravedad. Entonces estas dos son otras ecuaciones que nos van a servir a calcular el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical en nuestro movimiento parabólico, ¿de acuerdo? Entonces, de igual forma que ya obtuvimos nuestro desplazamiento, también podemos obtener nuestra velocidad. Entonces, para cualquier aceleración constante, sabemos que la velocidad final está dada por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En el caso especial de un proyectil vamos a tener las siguientes condiciones. Vamos a tener que la aceleración en x va a ser 0, la aceleración en y va a ser la gravedad, la velocidad inicial en y va a ser 0 y la velocidad inicial en x va a ser igual a v0. Entonces, con estas condiciones, lo único que hacemos es sustituir en nuestra fórmula de la velocidad final. Entonces, nuestra velocidad horizontal, es decir, la que forma parte del componente de x, va a ser igual a la velocidad inicial en x, porque no hay aceleración en x. Por lo tanto, este término se nos elimina. Entonces, aquí en este caso, si nos fijamos, nos dice que es 0. Pero esta velocidad va a depender, porque si lanzamos, por ejemplo, una bala de cañón, sí podemos tener una velocidad inicial en y. Entonces, en algunos casos esta velocidad va a ser 0, como menciono aquí, pero en otros casos sí nos van a dar una velocidad. Por lo tanto, la fórmula general para la velocidad vertical sería Vy igual a V0 más Gt. ¿De acuerdo? Ahora, veamos esto con un ejemplo. Entonces, una bola de béisbol se golpea con una rapidez horizontal de 25 metros sobre segundo. ¿Cuál es su posición y velocidad después de 2 segundos? Entonces, aquí lo importante es encontrar los desplazamientos tanto horizontal como vertical. Entonces, de las dos ecuaciones que obtuvimos hace un momento, tenemos que x es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo y y va a ser igual a 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, los datos que nos dan es 25 metros sobre segundo en 2 segundos. Entonces, sustituimos tal cual. Nos quedaría 25 metros sobre segundo por 2 segundos. Esto nos quedaría x igual a 50 metros. Y la parte de y de 1/2 por g por el tiempo al cuadrado. Sustituimos, recuerden que nuestra gravedad tiene un signo menos. Y nos quedaría que y es igual a menos 19.6 metros. Entonces, estos desplazamientos, ¿qué nos quieren decir? Que la bola, después de ser bateada, va a recorrer 50 metros hacia las x positivas, pero después se va a caer y va a caer menos 19.6 metros respecto al origen de donde inició nuestra pelota, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la posición final, o más bien la posición después de 2 segundos. Y aquí, si nos fijamos, nos interesa ahora la velocidad. Ya obtuvimos el desplazamiento, ahora va a ser la velocidad. Entonces aquí en este caso vamos a tener un componente en x y un componente en y. Entonces nuestro componente en x va a ser 25 metros sobre segundo
y nuestra velocidad en y va a ser igual a 0. Entonces nos pide encontrar velocidad horizontal y vertical después de 2 segundos. Entonces sabemos que nuestra velocidad en x no depende de la gravedad y sería la misma que nuestra velocidad inicial. Entonces nuestra velocidad en x es 25 metros sobre segundo. El siguiente punto que nos pide calcular es nuestra velocidad en y. En este caso sería la velocidad inicial en y más la aceleración por el tiempo. Pero aquí, si nos fijamos, nuestra aceleración en y es 0. Por lo tanto, solo hacemos la multiplicación de menos 9.8 metros segundo cuadrado por segundo. De tal manera que nuestra velocidad en y va a ser igual a menos 19.6 metros sobre segundo. Entonces ahí ya obtuvimos los dos datos que nos pedía el problema, la velocidad en x y la velocidad en y. Entonces, el siguiente tema se le llama proyección con un ángulo. Ahorita lo que habíamos visto no nos importaba el ángulo al que iba, pero ahora sí nos va a interesar el ángulo de inclinación. Entonces, supongamos una bola roja que se proyecta con un ángulo θ y al mismo tiempo una bola amarilla se va a lanzar verticalmente hacia arriba y una bola verde se va a lanzar horizontalmente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuestros tres movimientos. Tenemos nuestra bola amarilla que va hacia arriba, nuestra bola verde que va hacia la derecha y nuestra bola roja, si nos fijamos, tiene componentes en y tiene componentes en x. Es decir, hay un movimiento hacia arriba, pero también un movimiento hacia adelante. Vamos a tener dos tipos de movimientos. Entonces, recordando, nuestra velocidad en x va a ser igual a la velocidad en x inicial y esto va a ser una constante. La velocidad en x siempre va a ser la misma, pero la velocidad en y va a depender de la aceleración. Entonces en este caso sería velocidad en y igual a la velocidad inicial en y, esto va a depender del problema, más la aceleración, que en este caso es la gravedad, por el tiempo. Ok, de igual forma vamos a tener nuestras ecuaciones para calcular los desplazamientos. ¿De acuerdo? Entonces los componentes del desplazamiento en el tiempo son los siguientes, estos también ya los habíamos visto. Para x es la velocidad en x por el tiempo más un medio de at al cuadrado, y la segunda es y es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de at al cuadrado. Entonces, en este caso, para los proyectiles vamos a tener las siguientes condiciones: que ax sea igual a 0, ay va a ser igual a nuestra gravedad, by va a ser igual a 0 y bx va a ser igual a b0. Entonces sustituimos estas nuevas condiciones en nuestras ecuaciones anteriores y obtendríamos los siguientes resultados: que la posición para proyectiles en x va a ser igual a la velocidad inicial en x por t, y la posición en y para proyectiles va a ser igual a la velocidad inicial en y por t más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces ya tenemos otras dos ecuaciones que nos van a servir a resolver problemas. Y el mismo caso para la velocidad. Partimos de nuestras dos ecuaciones de velocidad en x y velocidad en y le aplicamos las siguientes condiciones. En este caso, que la aceleración en x es 0. ¿De acuerdo? Eso es de ley. La aceleración en x en este caso es 0. Nuestra aceleración en y, pues ya sabemos que es la gravedad. Nuestra velocidad en y es 0. Y nuestra velocidad en x es igual a b0. Entonces, sustituyendo estas condiciones en las ecuaciones anteriores, obtenemos los componentes de velocidad bx y by para los proyectiles. Entonces bx sería
v inicial en x, la cual va a ser una constante. Esta velocidad va a ser constante, pero Vy va a depender de la velocidad inicial que haya en y, si es el caso, más la gravedad por el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería este pedazo hasta aquí, y en el siguiente video continuamos con este tema.